Sebastián, ahora calcúleme el nivel de corte en este punto, justo en este punto. Vamos a llamar esto F2. ¿Cuánto da la corriente F2? ¿Dónde está? Antes de esa impedancia de patrón. Antes de la carga, pero el transformador de No, abajo. no es una carga, esta es una impedancia de una línea. Ah, Pero y el transformador el de abajo se cayó. Este salió, Ajá. solamente tenemos este. sería la distancia sobre el no, porque los dos se puede decir. Sería lo mismo, pero entendería que sería el delegado por ahí. De repente te ves por ahí. Entonces sería 115, ¿cierto? Sobre raíz de 3 por 10, ¿cierto? ¿Cuánto le dio? 6.64. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay una contradicción en este punto. Esta unidad, en esta ubicación, debería estar configurada para operar por encima de 7.38 kiloamperios, porque esto sería el respaldo de una unidad que esté en este punto, ¿cierto? Debe estar por encima de esa corriente, pero debería estar por debajo de este nivel de corte. O sea, debe estar por encima de 7.38 y debe estar por debajo de 6.64. Bueno, pero ahí unían los circuitos diferentes. No es circuito, es simplemente un cambio, digamos, en la topología del sistema, una apertura de un generador. Pero no, Miren que aquí, miren que es un caso diferente al que hemos estado tratando, porque nosotros siempre suponemos la alimentación desde un solo generador. De hecho, lo que estamos haciendo ahora como ejercicio dentro de la actividad 2 solamente está alimentada desde... ¿Cómo? desde la barra de colores. Exacto, desde el termoflores 220. Solo hay un alimentador, pero aquí hay dos generadores que pueden alimentar esa falla. Y hay un cambio topológico. Es un cambio, digamos, en la impedancia de fuente. Esos cambios de impedancia de fuente hacen que esta protección ahí no sea efectiva. Entonces ahí es donde entra a jugar la protección de distancia. Ahí es donde vamos a empezar a utilizar este tipo de protección. ¿Cuál es digamos, la principal ventaja de la protección de distancia? La protección de distancia es una protección que se basa en impedancia. O sea, independiente de los niveles de corto, lo que está haciendo es simplemente verificando la impedancia desde un punto fijo, en un punto donde está conectado el transformador de corriente, el transformador de tensión, que está conectado al relé. Lo que está es percibiendo la impedancia desde el punto de conexión del relé hasta el punto de falla. No depende, digamos, de estos, bueno, hay que tener en cuenta algunas otras consideraciones, pero no está afectado por este tipo de cambios topológicos con el que sucede en este ejemplo ilustrativo de por qué se necesita la protección de distancia. Estoy diciendo que este tipo de protección es una protección que depende de la impedancia vista desde el punto de conexión del relé. Si es una protección que depende de impedancia, entonces necesitamos medida de tensión, necesitamos medida de corriente. O sea, no vamos a usar solamente TCs como usábamos en la protección de sobrecorriente, sino que también vamos a usar medida de tensión, porque necesitamos determinar la impedancia desde el punto de conexión del relé. Estas protecciones son protecciones de alcance fijo. Lo que vamos a estar configurando acá es simplemente una impedancia. ¿Qué estamos configurando en la de sobrecorriente? Usted que ya tiene ya como 30, 40 horas de experticia en protección de sobrecorriente. Estamos configurando pick-up, ¿cierto?
estamos configurando dial, unidades instantáneas. Aquí qué vamos a configurar una impedancia simplemente. Esta protección se dice que es una protección de umbral. ¿Qué significa que sea una protección de umbral? Simplemente si la impedancia que mide el relé está dentro de la zona de protección, por ejemplo aquí esto llamaremos, vamos a llamar zona 1, el relé opera. Si está por fuera de esa zona de protección, el relé no hace nada. Eso es simplemente lo que hace. ¿Ah? Territorial. O sea, los elementos se manejan en la zona de la que está. Sí, la zona exactamente, es una zona de. Él protege una zona determinada. Se dice también que es una protección de unidad, está enfocada en un elemento específico del sistema de potencia. Típicamente se instalan en líneas de transmisión. Se instala en un extremo de una línea y él protege una zona determinada. Y también sirve para respaldo a otros equipos adyacentes. Entonces miremos cómo opera esta protección de distancia. Entonces aquí tenemos un relé ubicado en este punto, hay una medida de corriente, hay una medida de tensión y hay una falla en la mitad de la línea. Esa falla tiene una impedancia determinada. Entonces, ¿cómo opera, digamos, la protección en este caso? Vamos a determinar una zona de protección que es la zona en la cual va a operar el relé. Entonces esta zona lo que nos determina es las impedancias vistas desde este punto, el punto de conexión del relé, para el cual va a operar el sistema. Entonces, ¿cómo mide la impedancia? Mide tensión, mide corriente, relaciona esas dos variables y eso me da un valor de impedancia en este punto determinado. Si esa impedancia que mira el relé en este punto está dentro de esta zona, dentro de este círculo, el relé operará. Y si está por fuera, no. Exactamente. Ustedes observan acá que está delimitada la impedancia de la línea MN, o sea, la línea que cubre o que está interconectando estas dos barras. Pueden ustedes observar que este círculo no cubre completamente esa línea. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no se cubre completamente con ese círculo? Porque supongo que en el extremo, o sea, en el otro extremo, demoraría mucho en actuar para cubrir una falla de esa barra. Bueno, del otro extremo puede haber otro relé que está cubriendo esa zona, eso es cierto, pero normalmente en la zona 1, que es la zona, digamos, instantánea, ya lo vamos a ver más adelante, se deja, digamos, un margen de 20-15% por la precisión de la medida. Ustedes saben que esta tensión, ¿no?, y esta corriente pues tienen efectos transitorios. Eso puede estar haciendo que esta medida o esta medida de impedancia esté entrando y saliendo de esa zona. Entonces por eso no se cubre completamente por los efectos transitorios de la medida de tensión y corriente. De todas maneras, en lo que se llama zona 2 ya sí se cubre esta zona de la línea, pero en esta que es la zona 1, donde opera instantáneamente, no se cubre completamente la línea, se deja hasta un 80-85%. Entonces la impedancia que va a medir el relé pues va a ser simplemente la tensión que está midiendo en este punto sobre la corriente. Entonces supongamos que hay una falla en este punto determinado. ¿A qué va a ser igual la tensión que está midiendo el relé en este punto? Si hay una falla en la mitad de la línea. Al 50% de la impedancia de la línea sobre La tensión. la tensión. La tensión va a ser igual a la corriente, ¿cierto? Por la mitad de la impedancia, más la corriente que va por la falla, por la impedancia de falla. Esto hace eso que acabamos de decir, que es lo que se observa acá, ZML, que es la impedancia desde este punto hasta la falla, más la resistencia de falla por la corriente que va por acá. Esto hace que este tipo de relés se afecte mucho por la resistencia de falla. ¿Y eso qué quiere decir? Observen aquí, si la resistencia de falla es pequeña,
este punto de operación, este punto que está leyendo el relé, pues fácilmente va a quedar dentro de la zona de operación. Pero si esa resistencia empieza a subir, si la resistencia de falla es grande, estamos hablando de impedancias de 10, 20, 30 ohms o más, este punto puede empezar a desplazarse de manera paralela al eje real. Y a medida que se desplaza puede llegar a salirse de la zona de operación. Entonces, impedancias, resistencias de falla altas en un relé de impedancia pueden causar una mala operación. Esta es una de los puntos, digamos, que hay que evaluar a la hora de configurar un relé de distancia de tipo impedancia. Entonces, ya lo hemos dicho, el relé de distancia opera bajo el principio de estimación de la impedancia de secuencia positiva desde el punto de medición hasta el elemento protegido, que usualmente es una línea. Ya se sabe, ya lo mencionamos acá con este ejemplo inicial, que se utilizan siempre que los relés de sobrecorriente no brinden una protección adecuada cuando hay, por ejemplo, cambios topológicos en el sistema que hacen que la impedancia de la fuente cambie permanentemente. Y como ya lo mencioné, se considera un relé umbral, es decir, él va a operar cuando la impedancia que ve el relé esté menor, o sea, menor, esté dentro de la zona definida de acuerdo a la característica. Vale la pena mencionar, esta característica siempre se dibuja sobre un plano RX, es un plano de impedancia. Este eje es el eje real, el plano de resistencia, y este es el eje imaginario, el eje de reactancia. Esta característica que hemos visto hasta ahora se conoce como característica de impedancia o tipo ohm. Hay varias características dentro de los relés de distancia. Esta es una característica que simplemente está operando en magnitud, o sea, él compara magnitud de tensión, magnitud de corriente, saca la magnitud de impedancia y con esto define este lugar o esta característica, que es una característica circular con centro en el origen del plano RX. Esto significa que la característica o que el relé como tal no es direccional, o sea, él puede distinguir fallas que están adelante del relé o que fallas que están atrás. Eso, digamos, es una característica que debe, digamos, acotarse. ¿Cómo se acota esa característica? ¿Cómo se logra que opere de manera direccional? Pues hay que agregarle un relé de tipo direccional. O sea, por sí sola no puede distinguir la dirección, porque solamente está comparando magnitudes de tensión y corriente. Y es un relé, este relé de tipo MO, que pierde confiabilidad si la resistencia de falla es significativa. Ya lo mencioné, si la resistencia de falla es muy alta, es muy probable que el punto que está leyendo el relé esté por fuera de la característica de operación. El relé de impedancia que acabamos de ver no es el único que existe dentro de la familia de relés de distancia. Este es el que acabamos de mencionar, pero existen también el relé tipo MO, de tipo admitancia, los relés de tipo cuadrilateral, los relés de tipo polígono, relés de tipo lenticular. ¿Eso cómo funciona? Eso también se gustará comparar con así como velas. No, lo que define acá. ¿Qué definen estos relés? Distancia. La impedancia. Usted define, por ejemplo, este es un relé de tipo MO. Usted define la impedancia. La impedancia siempre va a ser el diámetro de esta característica. Entonces usted define una impedancia que, bueno, hay unas digamos, unas reglas para definir esas impedancias. Y una vez usted define eso, pues ya el relé queda configurado. Ya el relé, por defecto, particularmente para la zona 1, opera de manera instantánea. O sea, cualquier impedancia que detecte el relé que esté dentro de esta zona
Entonces esta característica él la detecta como si fuera opera con el tiempo mínimo que esté configurado para ese sistema. Entonces esta la tipo impedancia, está la de tipo admitancia, tipo mho. Esta, por ejemplo, es una característica direccional. Observen ustedes que está digamos ubicada acá, y para cualquier falla que esté enfrente del relé, él va a operar. Para fallas que estén atrás, estén por detrás del relé, pues él no va a operar, la característica no cubre esa zona. Lo que sí pasa acá con el relé de impedancia. Observen que hacia atrás, si ocurre una falla detrás, él la va a detectar y va a operar. Y bueno, está este otro relé, que son los relés cuadrilaterales o poligonales, en los cuales se limita el alcance para evitar disparos con cambios de carga, cambios topológicos. Entonces, bueno, ¿cómo se hace la configuración? Ya sabemos que para configurar estos relés de distancia lo que hay que definir es una impedancia. Y para ciertas zonas pues también se define el tiempo. Pero para la zona 1, que es la zona de protección principal, esto es lo que se hace. Digamos, es como el paso a seguir. Entonces se toma una línea, en este caso, en nuestro ejemplo, vamos a tomar la línea MN. Sería la línea que une estas dos subestaciones. Vamos a tomar la impedancia de esa línea, que la vamos a llamar ZMN, y la protección principal para cubrir esta línea se va a configurar de esta manera. Vamos a tomar del 80 al 90% de la impedancia de esa línea. El ángulo que le vamos a dar a nuestro relé pues va a ser el mismo ángulo de la impedancia, pero le vamos a bajar un poco, 5 a 10 grados. Y el tiempo para esa zona 1, la zona de protección principal, es inmediato, es instantáneo. No lo configuramos, es simplemente lo que viene por defecto en el relé. ¿Cómo se observa esto? Entonces, en una característica tipo mho, la zona 1, entonces sería, si esta es la impedancia de la línea, entre M y N, ese círculo queda con un radio de diámetro, del 80 al 90% de la impedancia de la línea. Ahora viene la zona 2, la zona de protección de respaldo. Entonces, observen cómo se configura. La zona de protección del respaldo tiene un alcance que es igual a la impedancia de la línea más el 50% de la línea adyacente más corta. El ángulo es el ángulo resultante. ¿Resultante de qué? De la impedancia de la línea que se está protegiendo más el 50% de la impedancia de la línea más corta. Pero vos una línea más corta, que hay una más larga. No, si usted tiene varias líneas, coge la línea más corta de las líneas que se conecten a esa barra. ¿Por qué se escoge la más corta? Recuerde que esto es una protección de respaldo. Si usted escoge, pues usted quiere que el alcance esté limitado a la impedancia más corta que se lea desde ese relé. Usted quiere selectividad. Si usted lo hace con la línea más larga, puede que esté sobre protegiendo la línea más corta. O sea, usted tiene que coordinar entre varias protecciones. Entonces, por eso siempre se toma es la más corta para definir la zona 2. ¿A qué nos referimos con eso? Aquí pues solamente estamos mostrando en mediana. Ahora es un ejemplo que les muestro, que les voy a presentar. Ya vamos a ver varias líneas conectadas a la barra de llegada. Entonces usted tiene varias líneas acá. La zona 2 la va a proteger con respecto a la línea más corta que esté conectada a ese punto. El tiempo de operación, como esto ya es una protección de respaldo, recuerden cuando hacíamos la protección de sobrecorriente, que configuramos una unidad instantánea. O sea, para nosotros la unidad instantánea sería como la zona 1. Y la zona 2 sería ya que la característica del tiempo inverso, ¿cierto? Aquí no va a ser una característica de tiempo inverso, va a ser una característica con tiempo definido. ¿Cuál va a ser ese tiempo de la zona 2? Va a ser de 200 a 400 milisegundos.
Ese sí lo podemos definir, eso sí lo definimos nosotros. Parte del proceso de coordinación es definir esto. Profe, esa definición es arbitraria o hay que tener en cuenta algunos criterios. Entonces, yo puedo poner 250, no sé, o tengo que tener en cuenta algún criterio para colocar ese tiempo. Eso es una muy buena pregunta. Si usted busca diferentes libros de protecciones y diferentes guías, cada uno de ellos le va a decir diferentes porcentajes y diferentes tiempos, pero típicamente lo que le muestran a uno es Siempre están en ese rango. estar en este rango. Lo que usted debe buscar también es, ya para el caso específico, que los elementos sí estén protegidos por al menos 2 o 3 zonas. O sea, si un relé falla, un relé adyacente debe proteger ese elemento en zona 2. Y usted debe buscar que coordine, ¿cierto? Que si no opera uno, un tiempo después opere el otro relé de respaldo. Porque es parte del proceso.